en las vastas llanuras abiertas, se desarrolló una escena desgarradora. Un mustán herido yacía en el polvo, apenas capaz de moverse. Pero no estaba solo. A su lado, su pequeño potrillo se mantenía firme, negándose a irse. Su pequeño cuerpo temblaba de miedo, pero su espíritu permanecía inquebrantable. La empujó con el codo, relinchando desesperadamente, rogándole que se levantara, pero ella no podía. El tiempo se acababa y el peligro acechaba cerca. ¿Sobreviviría la madre? ¿Y si no lo hacía, qué pasaría con el bebé mustán? El sol estaba bajo, arrojando una luz dorada sobre el paisaje ondulado. El viento traía el sonido distante de los mustangs salvajes corriendo libres, sus cascos golpeando contra la tierra en un ritmo rítmico e indómito. Pero lejos de la manada, bajo la sombra de un árbol solitario y de corteza seca, yacía el mustang herido. A su lado, negándose a irse, estaba su potrillo. El potrillo, de apenas unas semanas de edad, presionó su pequeño cuerpo contra el costado de su madre. Sus delicadas patas temblaban, su suave pelaje marrón estaba cubierto de polvo y sus ojos oscuros estaban muy abiertos por el miedo. La acarició con el hocico desesperadamente, instándola a ponerse de pie, pero ella no se movió. Su pelaje castaño estaba resbaladizo por el sudor, su respiración era irregular y desigual. Un profundo corte le recorría la pata delantera, con sangre seca formando una costra alrededor de la herida. Sus músculos temblaban de agotamiento, demasiado débiles para levantarse. El potrillo soltó un relincho agudo, retrocediendo lo suficiente para empujar su cuello con su pequeño hocico. Aún así, ella no se movió. Él lloró de nuevo, su mirada se volvió hacia las llanuras abiertas, donde la manada había desaparecido en el horizonte. Se habían ido. No tenían otra opción. Pero él se había quedado. ¿Cómo podía dejarla atrás? La yegua movió una oreja, reconociendo la presencia de su bebé, pero no tenía nada más que dar. Ella había usado cada gramo de fuerza para protegerlo, para seguir corriendo cuando el peligro llegaba. Pero ahora, ella había caído. Y ahora, el potrillo estaba solo con ella. El sol estaba bajando. La noche llegaría pronto, trayendo peligros que acechaban en la oscuridad. El potrillo levantó la cabeza, moviendo las orejas con cada sonido. No estaba seguro de qué hacer, pero sabía una cosa. No la dejaría. Apretó su pequeño y frágil cuerpo contra el de ella, como si su calor pudiera darle fuerza. Su respiración se convirtió en bocanadas rápidas y nerviosas, sus pequeñas piernas todavía temblaban. Entonces, un movimiento en la distancia. Sus orejas se movieron rápidamente hacia el sonido, su joven corazón latía con fuerza. Algo se acercaba. Un rastro de polvo se levantó a lo largo del borde más alejado de las llanuras. Se congeló. No entendía que se acercaba, pero el instinto le decía que tuviera miedo. Una figura a caballo emergió a través del calor brillante de la luz del día que se desvanecía. Un hombre. Cabalgaba lentamente, con cuidado, sus ojos agudos escudriñando el terreno. Su postura era tensa, como si buscara algo importante. Y entonces, los vio. El hombre detuvo su caballo, su expresión se endureció. Sus ojos entrenados captaron la escena, la yegua yacía indefensa en el suelo, el potro haciendo guardia a su lado. Por un momento, solo hubo silencio. Luego, el potro dejó escapar un pequeño relincho inseguro, inclinando la cabeza confundido. El hombre inhaló bruscamente, comprendiendo la situación. Este bebé no estaba perdido. Se negaba a dejar a su madre. Y si el hombre no actuaba pronto, ninguno de los dos sobreviviría a la noche. El hombre se quedó congelado en su silla, mirando la desgarradora vista ante él. Una yegua mustang herida yacía estirada en la hierba seca, su cuerpo débil y maltrecho. Su pecho subía y bajaba en respiraciones superficiales. A su lado, el pequeño potro se mantenía firme, sus delgadas patas temblaban, pero se negaba a dejarla de su lado. Sus ojos oscuros se clavaron en el extraño, llenos de una mezcla de miedo y súplica silenciosa. El sol se ponía rápidamente y proyectaba largas sombras sobre las llanuras. Pronto, la temperatura caería en picado y el viento ya había empezado a levantarse, susurrando advertencias a través del paisaje abierto. Los coyotes vendrían con la noche, tal vez algo peor. El hombre se bajó de su caballo y sus botas golpearon el suelo con un ruido sordo. Lentamente, con cautela, dio un paso hacia adelante,
con las manos levantadas para demostrar que no tenía malas intenciones. El potro se puso rígido, apretándose más contra su madre, con las fosas nasales dilatadas. Tranquilo, pequeño, murmuró el hombre, con su voz profunda y tranquila a pesar de la urgencia que se apretaba en su pecho. Sabía que no debía abalanzarse sobre un caballo salvaje, especialmente sobre un potro que todavía se aferraba a su madre en busca de protección. La yegua movió una oreja, pero no levantó la cabeza, estaba demasiado débil. El hombre dio otro paso y evaluó su estado. Su pata delantera estaba gravemente herida, un corte profundo rodeado de sangre seca y tierra. Parecía que se había caído con fuerza. Tal vez se había tropezado en un agujero de perro de las praderas mientras corría. O peor aún, tal vez la habían perseguido. Se le retorció el estómago al pensarlo. ¿Perseguida por qué? Su mirada se desvió de nuevo hacia el potrillo, pequeño, vulnerable, exhausto. Si la madre no podía ponerse de pie, el pequeño corría un peligro aún mayor del que él creía. El potrillo soltó un relincho agudo y movió las orejas con ansiedad mientras el hombre se acercaba. Estaba aterrorizado, pero no corrió. Fue entonces cuando el hombre lo supo. El potrillo no se quedaba solo al lado de su madre porque la necesitaba. Estaba tratando de protegerla. La comprensión hizo que el hombre se detuviera y se le hiciera un nudo en la garganta. Este pequeño Mustang apenas tenía unas semanas de vida, pero se mantenía firme como un soldado, negándose a abandonar a su madre caída. Pero la verdad era brutal. No sobreviviría la noche sin ayuda. ¿Y si no lo lograba, qué pasaría con el potrillo? El hombre exhaló lentamente. Su decisión ya estaba tomada. Lo sacaría de allí. Ahora. La yegua volvió a sacudir una oreja mientras él se arrodillaba a su lado, tratando de alcanzar la herida en su pata delantera. Ella no se inmutó, no intentó alejarse. Esa era una mala señal. Estaba demasiado débil para luchar contra él. El potrillo soltó otro relincho angustiado, sus diminutas pezuñas arrastrándose en la tierra, claramente agitado por la presencia del hombre. Pateó el suelo, su pequeño cuerpo temblando, pero su espíritu permaneció inquebrantable. El hombre miró al potrillo a los ojos. Lo sé, amigo. Sé que tienes miedo. Con cuidado, sacó una pequeña cantimplora de su cinturón y desenroscó la tapa. Primero el agua, luego descubriría cómo moverla. Vertió un poco en su palma y le extendió hacia el hocico de la yegua. Al principio, ella no reaccionó. Pero después de unos segundos, sus fosas nasales se movieron y lentamente giró la cabeza. Sus labios agrietados apenas rozaron su piel mientras tomaba unos sorbos débiles. El potrillo observaba atentamente, con las orejas erguidas hacia adelante, la curiosidad parpadeando a través de su miedo. ¿Ves?, murmuró el hombre. Está bien. Buscó su alforja, donde siempre guardaba suministros de emergencia. No esperaba usarlos esa noche, pero la vida tenía una forma de lanzarle lo inesperado. Sus dedos rozaron un rollo de vendas limpias. No sería mucho, pero era un comienzo. Entonces, un sonido en la distancia. Las orejas del potro se alzaron. El hombre se quedó paralizado cuando un aullido gutural bajo resonó en las llanuras abiertas. Coyotes. Y estaban cerca. El potro soltó un grito de pánico, presionando su pequeño cuerpo contra su madre. La mandíbula del hombre se tensó. El tiempo se había acabado. Si no los hacía moverse ahora, no sobrevivirían la noche. Agarró su cuerda, sus movimientos rápidos pero controlados. Tenía una oportunidad. Tenía que convencer al potro de que no era el enemigo. Porque si fallaba, el pequeño Mustang nunca volvería a confiar en él. Los gritos de pánico del potro resonaron en las llanuras que se oscurecían. Su pequeño cuerpo temblaba mientras se apretaba contra su madre. Sus ojos se dirigieron hacia los aullidos distantes. El hombre apretó su agarre en la cuerda, su corazón latía con fuerza. No quedaba tiempo para dudar. La yegua dejó escapar un suspiro débil y agudo. Todavía estaba consciente, pero apenas. Su herida era grave. Incluso si la curaba, no podría caminar mucho. El potrillo, por otro lado, estaba lleno de energía nerviosa. Sus instintos de supervivencia le gritaban que corriera, pero se negaba a dejar a su madre. Esa lealtad obstinada haría que lo mataran. El hombre dio un paso lento hacia adelante, manteniendo la voz tranquila. Los ojos del potrillo se clavaron en él,
salvajes y desconfiados. Sé que no confías en mí, murmuró. Pero si te quedas aquí, no sobrevivirás a la noche. El potrillo pateó ansiosamente el suelo, dejando escapar un resoplido angustiado. Sus músculos temblaron, atrapados entre el miedo y la desesperación. El hombre podía verlo, la batalla que se libraba dentro del pequeño caballo. Si te quedas, morirá con su madre. Si corres, la abandonará. El hombre exhaló bruscamente. No tenía tiempo de convencer al potrillo con palabras. Necesitaba actuar. Con un movimiento rápido, enroscó la cuerda con cuidado alrededor del cuello del potro. Sin tirar fuerte, solo con la firmeza suficiente para controlarlo. El hombre se quedó paralizado en su silla, con el corazón apesadumbrado mientras contemplaba la desgarradora vista que tenía ante sí. Una yegua Mustang herida yacía tendida en la hierba seca, con el cuerpo débil y maltrecho. Su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales e irregulares. A su lado, un potrillo diminuto se mantenía firme, con sus delgadas patas temblando, pero se negaba a separarse de ella. Sus ojos oscuros, llenos de miedo y súplicas silenciosas, se clavaron en el extraño. El sol se ponía rápidamente, proyectando largas sombras sobre las llanuras. El viento había aumentado y susurraba advertencias a través del campo abierto. La noche traería un frío intenso y, lo que era peor, depredadores hambrientos. Vendrían coyotes. Tal vez algo aún más peligroso. El hombre se bajó de su caballo y sus botas golpearon el suelo con un ruido sordo. Lentamente, con cuidado, dio un paso adelante, con las manos levantadas para demostrar que no tenía malas intenciones. El potrillo se puso rígido, apretándose más contra su madre, con las fosas nasales dilatadas en señal de alarma. Y tranquilo, pequeño, murmuró el hombre, con su voz profunda y tranquila, aunque la urgencia le oprimía el pecho. Sabía que no debía abalanzarse sobre un caballo salvaje, especialmente sobre un potrillo que todavía se aferraba a su madre en busca de protección. La yegua movió una oreja, pero no levantó la cabeza. Estaba demasiado débil. El hombre dio otro paso, examinando su herida. Su pata delantera estaba gravemente herida, un corte profundo cubierto de sangre seca y tierra. Debió haberse caído, tal vez tropezó en un agujero de un perrito de las praderas. O peor, tal vez algo la había perseguido. Su estómago se retorció al pensarlo. Volvió a mirar al potrillo, pequeño, frágil, exhausto. Si la madre no podía mantenerse en pie, el pequeño corría un peligro aún mayor del que él creía. El potrillo soltó un relincho agudo y sus orejas se movieron nerviosamente mientras el hombre se acercaba. Estaba asustado, pero no corrió. Y entonces el hombre supo que este potrillo no se quedaba solo con su madre porque la necesitaba. Estaba tratando de protegerla. Se le formó un nudo en la garganta al hombre. Este pequeño Mustang, de apenas unas semanas de edad, se mantenía de pie como un soldado, negándose a abandonar a su madre caída. Pero la verdad era brutal, no sobreviviría a la noche sin ayuda. ¿Y si no lo lograba, qué pasaría con el potrillo? El hombre exhaló lentamente, su decisión ya estaba tomada. Lo sacaría de allí. Ahora. Arrodillándose junto a la yegua, alcanzó su pierna herida. Ella no se inmutó, no intentó alejarse, mala señal. Estaba demasiado débil para luchar contra él. El potrillo soltó otro relincho angustiado, sus pequeñas pezuñas arrastrándose por la tierra. Estaba agitado, pero su espíritu no se quebró. El hombre miró al potrillo a los ojos. Lo sé, amigo. Sé que tienes miedo, murmuró. Con cuidado, sacó una pequeña cantimplora de su cinturón, desenroscó la tapa y vertió un poco de agua en su palma. Luego extendió su mano hacia el hocico de la yegua. Al principio, ella no reaccionó. Pero después de unos segundos, sus fosas nasales se crisparon y, lentamente, giró la cabeza. Sus labios agrietados apenas rozaron su piel mientras tomaba unos sorbos débiles. El potrillo observaba atentamente, con las orejas erguidas hacia adelante, la curiosidad parpadeando a través de su miedo. ¿Ves?, murmuró el hombre. Está bien. Metió la mano en su alforja y buscó los suministros de emergencia que siempre llevaba consigo. No había esperado necesitarlos esa noche. Por otra parte, la vida tenía una forma de lanzarle lo inesperado. Sus dedos rozaron un rollo de vendajes limpios. No era mucho, pero era un comienzo. Entonces,
un sonido en la distancia. Las orejas del potro se levantaron de golpe. El hombre se quedó paralizado. Un aullido gutural bajo resonó en las llanuras abiertas. Coyotes. Y estaban cerca. El potro soltó un grito de pánico, presionándose contra su madre. La mandíbula del hombre se tensó. El tiempo se había acabado. Si no los hacía moverse ahora, no sobrevivirían la noche. Agarró su cuerda, sus movimientos rápidos pero controlados. Tenía una oportunidad. Tenía que convencer al potro de que él no era el enemigo, porque si fallaba, el pequeño Mustang nunca volvería a confiar en él. Los gritos de pánico del potro resonaron en las llanuras que se oscurecían. Su pequeño cuerpo temblaba mientras se aferraba a su madre, sus ojos abiertos se dirigían rápidamente hacia los aullidos distantes. El hombre apretó su agarre en la cuerda, su corazón latía con fuerza. No quedaba tiempo para dudar. Tenía que actuar, ahora. Ella solo necesitaba tiempo, una razón para seguir luchando. El potro volvió a acariciar su cuello con el hocico, su pequeño cuerpo todavía temblando. Esa era su razón. Y de alguna manera, a pesar del dolor y el agotamiento, la yegua dejó escapar un profundo y tembloroso suspiro. Luego, centímetro a centímetro, intentó moverse. El hombre inmediatamente presionó una mano firme contra su costado. «Vamos, niña. Tu bebé te necesita». Ella gimió, sus músculos temblaron, pero no se detuvo. Lentamente, dolorosamente, se impulsó hacia arriba. Le tomó todo lo que le quedaba, pero se puso de pie. El potrillo se apretó contra ella de inmediato, como para asegurarse de que era real. El hombre dejó escapar un suspiro lento y dio un paso atrás. Lo habían logrado. Pero aún no estaban en casa. Se volvió hacia el horizonte, donde parpadeaba el resplandor distante de las luces del rancho. Si pudieran llegar un poco más lejos, ella sobreviviría. El potrillo lo miró, sus grandes ojos oscuros llenos de incertidumbre. El hombre extendió la mano y le acarició suavemente el hocico. «Vamos a llevarlos a casa». Esta vez, cuando dio un paso adelante, lo siguieron. El aire de la noche era cortante y frío, el viento traía los ecos de los coyotes que se retiraban en la oscuridad. El hombre guiaba a su caballo a un ritmo constante, mirando hacia atrás cada pocos pasos para asegurarse de que la yegua y el potrillo todavía estaban con él. Se movían, pero apenas. La yegua respiraba en ráfagas irregulares, su pierna herida se arrastraba ligeramente con cada paso. El potrillo, aunque exhausto, no se apartó de su lado, siguiendo su ritmo lento e inestable. El hombre apretó la mandíbula. Se les estaba acabando el tiempo. Más adelante, el débil resplandor de las luces de su rancho brillaba en la distancia. Tan cerca, pero tan lejos. De repente, la yegua tropezó. Sus patas se tambalearon debajo de ella, y el potrillo emitió un grito agudo, presionándose contra su costado, tratando de sostenerla. El hombre corrió hacia ella, soltando la cuerda guía y colocando una mano firme sobre su hombro. «Tranquila, niña. Ya casi estás ahí». La yegua exhaló temblorosamente, moviendo una oreja hacia él. Estaba escuchando, pero se estaba desvaneciendo rápidamente. Sabía que no podía pedirle que caminara mucho más. Solo quedaba una opción. Sin dudarlo, se volvió hacia su caballo, desatando rápidamente las correas de la silla. Si la yegua no podía caminar, tendría que llevarla. Levantó la pesada silla de montar del lomo de su caballo, la dejó a un lado en la hierba y luego agarró una cuerda de su. El hombre agarró la alforja y la colocó suavemente alrededor del pecho de la yegua. El potro resopló ansioso, sus ojos abiertos se movieron rápidamente de su madre al hombre. El hombre encontró su mirada. «Confía en mí, muchacho». La yegua no se resistió. Estaba demasiado débil para luchar. La guió hacia adelante, posicionándola al lado de su caballo, luego le pasó otra cuerda alrededor de sus cuartos traseros. Finalmente, agarrando ambas cuerdas con fuerza, le dio una orden silenciosa a su castrado. El fuerte caballo del rancho dio un paso lento y poderoso hacia adelante, tirando de la yegua con él. Al principio, ella se resistió, sus piernas se negaban a moverse. El potro relinchó frenéticamente, presionándose contra su costado. Luego, un solo paso. Luego otro. El hombre exhaló bruscamente, el alivio lo inundó. Estaba funcionando. Lentamente pero con seguridad,
continuaron hacia el rancho. La yegua se apoyó en su caballo castrado para sostenerse, y el potro trotó a su lado, negándose a separarse de ella. El hombre mantuvo un ritmo constante, su aliento visible en el aire helado de la noche. Iban a lograrlo. Cuando finalmente llegaron a las puertas del rancho, el hombre no dudó. Las abrió y condujo a los mustangs directamente al granero. El potro vaciló en la entrada, sus orejas se movían con incertidumbre ante el entorno desconocido. El hombre se arrodilló a su lado y le habló en voz baja. Aquí es seguro. El potro parpadeó y luego se volvió hacia su madre, esperando su aprobación. La yegua, aunque débil, dejó escapar un suspiro lento y exhausto. Eso fue suficiente. Dentro, el hombre no perdió el tiempo. Agarró heno fresco, un balde de agua limpia y una manta de lana para envolver la pata herida de la yegua. Ella se estremeció ligeramente, pero no se apartó. El potro estaba de pie junto a ella, su pequeño cuerpo finalmente comenzaba a relajarse. El hombre se apoyó contra la puerta del establo, observándolos calmarse. Ahora estaban a salvo. Pero la verdadera batalla no había terminado. La yegua tenía un largo camino hacia la recuperación. Y el potro había perdido todo excepto a ella. El hombre exhaló lentamente, sus ojos color avellana se suavizaron. Los había salvado. Pero de alguna manera, se sentía como si ellos también lo hubieran salvado a él. El establo estaba en silencio, los únicos sonidos eran el suave susurro del heno y la respiración constante de los mustangs. La yegua yacía acurrucada en un grueso lecho de paja, su pata herida envuelta cuidadosamente en vendas nuevas. Estaba débil, pero estaba viva. Y por primera vez en días, podía descansar. El potro, sin embargo, se negó a calmarse. Se paró de pie protectoramente sobre su madre, su pequeño cuerpo todavía temblando por el cansancio. Sus ojos oscuros parpadearon entre el hombre y la salida, inseguro de si ese lugar era confiable. El hombre observaba desde fuera del establo, con los brazos apoyados en la puerta de madera. Había visto caballos salvajes antes, indómitos, llenos de espíritu. Pero este potrillo era diferente. Su supervivencia había estado ligada a una cosa, su madre. Ahora que ella se había desmayado, ahora que ya no corría, no sabía qué hacer. El hombre tomó un balde de agua y lo colocó con cuidado dentro del establo. Las orejas del potrillo se movieron hacia el ruido, pero no se movió. «Todavía no confías en mí», murmuró el hombre, con voz baja y firme. «Está bien. Yo tampoco confiaría en mí». El potrillo soltó un resoplido silencioso e inseguro. El hombre dio un paso lento hacia adelante, con cuidado de no asustarlo. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un trocito de manzana. Las fosas nasales del potrillo se dilataron ante el olor, sus patas se crisparon, su cuerpo dividido entre la curiosidad y el miedo. El hombre extendió la mano. «¿Qué es tuyo si lo quieres?» Durante un largo momento, el potrillo no se movió. Luego, dio un paso más cerca. La yegua movió una oreja, observando con ojos entrecerrados y cansados. Estaba demasiado débil para levantarse, pero estaba consciente. Estaba escuchando. El potrillo vaciló, bajando la nariz hacia la manzana. Pero en el último segundo, se apartó. En cambio, se volvió hacia su madre. Ella solo necesitaba tiempo y una razón para seguir luchando. El potrillo volvió a acariciar su cuello con el hocico, su pequeño cuerpo todavía temblando. Esa era su razón. De alguna manera, a pesar del dolor y el agotamiento, la yegua dejó escapar un profundo y tembloroso suspiro e intentó moverse. El hombre inmediatamente presionó una mano en su costado, estabilizándola. «Vamos, niña. Tu bebé te necesita». Ella gimió, sus músculos temblaron, pero centímetro a centímetro, se levantó. Le costó todo lo que le quedaba, pero se puso de pie. El potrillo se apretó contra ella como para asegurarse de que era real. El hombre dejó escapar un suspiro lento y dio un paso atrás. Lo habían logrado. Pero aún no estaban en casa. Se volvió hacia el horizonte, donde parpadeaba el resplandor distante de las luces del rancho. Si pudieran llegar un poco más lejos, ella sobreviviría. El potrillo lo miró, sus grandes ojos oscuros escrutándolo. El hombre extendió la mano y acarició suavemente su hocico. «Vamos a llevarlos a ambos a casa». Esta vez, cuando dio un paso adelante, lo siguieron.
El aire de la noche era cortante y frío, el viento traía los ecos de los aullidos de los coyotes que se desvanecían. El hombre guiaba a su caballo a un ritmo constante, mirando hacia atrás cada pocos pasos para asegurarse de que la yegua y su potrillo todavía estaban detrás de él. Se movían, pero apenas. La yegua respiraba en ráfagas irregulares, su pierna herida se arrastraba ligeramente. El potrillo, aunque exhalaba, se alejó. Usted se quedó cerca, siguiendo sus pasos lentos e inestables. El hombre apretó la mandíbula. Se les estaba acabando el tiempo. Más adelante, las luces del rancho parpadeaban en la distancia, tan cerca, pero aún demasiado lejos. De repente, la yegua tropezó. Sus piernas temblaron debajo de ella. El potrillo soltó un grito agudo, presionándose contra ella, su pequeño cuerpo tratando de mantenerla erguida. El hombre corrió a su lado, soltó la cuerda guía y colocó una mano firme sobre su hombro. Tranquila, niña. Ya casi estás ahí. La yegua exhaló temblorosamente, sus orejas se movieron hacia él. Estaba escuchando, pero se estaba desvaneciendo rápidamente. Sabía que no podría caminar mucho más. Solo había una opción. El hombre se volvió hacia su caballo, desatando rápidamente las correas de la silla. Si la yegua no podía caminar, tendría que llevarla. Levantó la pesada silla de montar del lomo de su caballo y la dejó a un lado en la hierba, dejando lugar para el Mustang. Luego, con cuidado, sacó una cuerda de su alforja y la enroscó suavemente alrededor del pecho de la yegua. El potro resopló ansioso, con los ojos muy abiertos mientras observaba. El hombre lo miró a los ojos. Confía en mí, muchacho. La yegua no se resistió, estaba demasiado débil. La guió hacia adelante, colocándola al lado de su caballo, luego enroscó otra cuerda alrededor de sus cuartos traseros. Finalmente, agarrando ambas cuerdas con fuerza, dio una orden silenciosa. Su fuerte caballo de rancho dio un paso lento y poderoso hacia adelante, tirando de la yegua con él. Al principio, ella se resistió, sus piernas se negaban a moverse. El potro relinchó frenéticamente, presionándose contra su costado. Luego, un solo paso. Luego otro. El hombre exhaló bruscamente, sintiendo alivio. Estaba funcionando. Lentamente pero con seguridad, avanzaron hacia el rancho. La yegua se apoyó en su caballo para sostenerse, y el potrillo se quedó a su lado. El hombre mantuvo un ritmo constante, su aliento visible en el aire helado de la noche. Iban a lograrlo. Cuando finalmente llegaron a las puertas del rancho, el hombre no dudó. Las abrió de golpe, conduciendo a los Mustangs directamente al granero. El potrillo se detuvo en la entrada, sus orejas se movieron con incertidumbre ante el entorno desconocido. El hombre se arrodilló a su lado, hablando suavemente. «¿Es seguro aquí?» El potrillo parpadeó, luego presionó su nariz contra el costado de su madre, como si esperara su aprobación. La yegua, aunque débil, dejó escapar un suspiro lento y exhausto. Eso fue suficiente. Dentro, el hombre no perdió el tiempo. Agarró heno fresco, un balde de agua limpia y una manta de lana para envolver la pata herida de la yegua. Ella se estremeció ligeramente, pero no se apartó. El potrillo estaba de pie junto a ella, su pequeño cuerpo finalmente comenzaba a relajarse. El hombre se apoyó contra la puerta del establo, observándolos calmarse. Ahora estaban a salvo, pero la verdadera batalla no había terminado. La yegua todavía tenía un largo camino por recorrer para recuperarse. Y el potrillo había perdido todo, excepto a ella. El hombre exhaló lentamente, sus ojos color avellana se suavizaron. Los había salvado. Pero de alguna manera, se sentía como si ellos también lo hubieran salvado a él. Si esta historia te tocó el corazón, tómate un momento para reflexionar. ¿Alguna vez has presenciado un vínculo tan fuerte que nada podía romperlo? Un momento en el que el amor, la confianza y la resiliencia desafiaron todas las probabilidades. Este potrillo nunca se dio por vencido con su madre. Incluso cuando el mundo le dijo que huyera, se quedó. Y a veces, eso es todo lo que necesitamos, alguien que se niegue a dejarnos de nuestro lado. Si esta historia te conmovió, no dejes que termine aquí. Dale a me gusta, porque cada clic ayuda a compartir historias que importan. Suscríbete al canal para no perderte el próximo viaje que está por contar. Y lo más importante, deja un comentario a continuación. Si estuvieras en el lugar de este hombre,
¿Habrías dejado que los Mustang se quedaran o los habrías liberado? Tus pensamientos, tu voz, tu apoyo, significan todo. Sigamos compartiendo historias que nos recuerden lo que realmente importa.